Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, 9ª parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad. El Señor de los ejércitos. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis, que es en realidad la revelación de Jesucristo, él iba a adorar un ángel de Dios que apareció con la misma naturaleza de Dios. Y el ángel le dijo, no, soy de sus consiervos, y no permitió que lo adorara. En la Escritura, cuando alguien encontró con la verdadera presencia de Dios, o aún con el ángel del Señor, aún personas de lo más limpio que había, personas como Isaías, personas como Ezequiel, y en el Nuevo Testamento personas como Juan, el apóstol, dice que cayeron como muertos, que Dios tuvo que tocarles para que pudieran levantar, que un encuentro con la presencia de Dios acababa con el hombre casi por completo. Y eso es el plan de Dios. Él quiere acabar con lo que es imagen, semejanza, símbolo, y entrarnos en la realidad de lo que es Él. Adán no era Dios. Adán no tuvo nunca naturaleza de Dios. Adán fue creado del polvo de la tierra. Y la Escritura dice que Adán solamente era una copia en otro material. Dios no lo creó corrupto, lo creó bueno. Pero Adán sí era corruptible. En cambio, otro ejemplo, Dios le sopló el aliento de vida y Adán llegó a ser alma viviente con el aliento de Dios. Excepto que el Señor le dijo, mire, si no tiene cuidado con cierta cosa, en el día que se vaya a tocar o a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, en ese día se va a morir. El aliento de la vida de Dios se podía ir. Y eso fue lo que pasó. El Señor Jesucristo fue diferente a Adán, porque la Escritura dice que Adán fue convertido en alma viviente por el soplo del aliento de Dios, pero que el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. El Señor Jesús puede volvernos a nosotros la vida. Adán no tuvo esa capacidad. Adán era de la tierra terrenal. El Señor Jesús, el Señor del cielo. El plan de restauración que el Señor tiene y que se indica a través de estos libros de Moisés desde una perspectiva y otra. El libro del Génesis tiene la perspectiva de la familia de Dios. El libro del Éxodo, de cómo es que el Señor puede sacar su pueblo de esclavitud ante el mundo, ante la carne, ante el diablo. Y cómo es el verdadero culto a Dios. El libro del Levítico es el libro para los sacerdotes y el Señor quiere que seamos un reino de sacerdotes. Como parte de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, que tiene todo poder y toda autoridad para implementar un nuevo pacto. Un pacto que ya no depende de la debilidad del hombre. Un pacto donde aun si nosotros fallamos, el Señor no falla.
El libro de Levítico es el manual para los sacerdotes y sigue siendo el manual para los sacerdotes. Excepto que ahora no es ejemplos y sombras con animales, ahora es en realidad que quiere hacer esto con nosotros. El libro de los números es como Dios hace las cuentas, que es diferente a nosotros. Y el libro de Deuteronomio es la ley por segunda vez, pero el libro de Deuteronomio dice que los reyes de Israel tenían que tener el libro a la mano, que era el manual, que era el libro especial para los reyes. Y muy pocos reyes lo hicieron. Aún el rey Salomón no tuvo eso tan a la mano, porque si lo hubiera tenido a la mano no hubiera hecho algunas de las cosas que hizo. Dice que que el rey de Israel no podía confiar en caballos, y él hizo establos para miles de caballos. Dice que el rey no podía tener muchas mujeres, y él se llenó de mujeres. Y así. Todo lo contrario a lo que dijo el Señor. Pero el verdadero reino de Dios está todavía comenzando, porque el verdadero reino era Salomón. El verdadero rey es nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere que reinamos con Él. Y ese reino así visible en la tierra todavía está por venir, aunque Él lleva casi 2000 años reinando desde el cielo, con todo poder y con toda autoridad para cambiar y transformar seres humanos como nosotros. Y que el reino de Él va a crecer, y que el reino de Él jamás puede corromperse. El Señor Jesús es el segundo Adán, pero el primer Adán fue creado bueno, perfecto, pero corruptible. El segundo Adán, el Señor Jesús, es incorruptible. Y Él quiere poner esa esencia de Él que es incorruptible, lo quiere poner en nosotros. Que aún estamos viviendo en un tabernáculo que se va a dañar, que se va a acabar. Pero el Señor está preparando una morada por nosotros, un tabernáculo por nosotros, un cuerpo para nosotros que va a ser también incorruptible, como el de Él. Para que cuando nosotros nos encontramos con el Señor, seremos entonces como Él. No como Adán antes de la caída. Seremos entonces como Él, incorruptible. Por eso es tan importante cuidar los detalles ahora. Toda una generación en Israel fue tendido en el desierto, muertos en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida, que es símbolo de lo que el Señor quiere hacer en y por nosotros. Y también de todo lo que es de Él, que será entonces a nuestro alcance. Números 29 termina aquí, verso 39 dice: estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras solemnidades, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres, y en vuestros holocaustos, y en vuestros presentes, y en vuestras libaciones, y en vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Números capítulo 30 sigue. Y Números capítulo 30 es muy importante. Primero 30 es el número de la Escritura que tiene que ver con madurez. Y madurez tiene que ver con dar el fruto que es. Y aquí en Números 30 se tratan dos situaciones en específico. Uno es una niña que hace un voto, que hace un juramento delante de Dios. Y ellos podían ofrecer cualquier cosa a Dios, o prometer hacer cualquier cosa a Dios. Y dice la Escritura que el que hace un voto de juramento está ligado por lo que hace. Y si no cumple lo que prometió a Dios, que va a llevar su pecado, que van a haber consecuencias, porque la cosa se le va a rebotar. Pero entonces si una niña, si una hija que está viviendo con su padre hace eso, y el papá cuando se dio cuenta que la niña hizo un voto que de pronto no va a poder cumplir, o hizo un voto que no debía haber hecho, lo puede vetar. Y si él llega a vetar ese voto, ella no tiene que cumplir eso y no hay ninguna consecuencia. Porque él se dio cuenta y dijo, no, eso no debe ser así. Si él se da cuenta y lo deja así, entonces la cosa está en pie. Si pasan unos días y él no se dio cuenta y en el momento que se dio cuenta dijo que no, entonces ese voto es nulo. Pero si él sí se dio cuenta y no dijo nada y después más adelante dijo que no, ella está libre del voto, pero las consecuencias caen sobre él. Y en la misma situación con una mujer casada. Si ella hace un voto y después su marido se da cuenta, si él lo deja, queda en pie. Si él dice que no, queda anulado. Eso era muy importante para ellos. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, el Señor dice que los antiguos nos habían enseñado que cuando
hacían voto de juramento que había que cumplir. Pero el Señor dice en el Sermón de la Montaña que es mejor no jurar, que nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no, y lo que pase ahí tiene que ver con el maligno. ¿Por qué? El maligno quiere que nosotros juramos hacer cosas que no podemos jurar. La restauración del templo en días de Esdras y Nehemías iba bien hasta que hicieron juramento de maldición, que juraron que iban a cumplir la ley de Dios y que si no cumplían entonces la maldición. Y el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Y el que falla en un solo punto es culpable de todo. Y todo se les vino abajo. De tal grado que cuando vino el Señor Jesús, el fuego que había en el templo no era el fuego de Dios. Y el sumo sacerdote que había en el templo no era el que tenía que estar por dictamen de Dios, sino que habían armado otra cosa. Y el mismo Señor Jesús dijo que era una cueva de ladrones en vez de una casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muy sencillo. En muchas partes hay personas que llegan y dicen, ¿quién promete dar el diezmo por toda la vida? ¿Quién promete dar el diezmo a este pastor aquí que es el ungido de Dios por toda la vida? Y los entren en un juramento de maldición. ¿Quién promete venir a esta reunión todos los domingos? ¿Quién promete? No sé qué diablos que pueden inventar ellos. Y ponen a manejar a la gente con sentimientos de culpa. Pero aquí, desde la ley de Moisés, en Números capítulo 30, está bien claro. Si nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, o si nosotros somos prometidos como parte de la esposa de nuestro Señor Jesús, y cuando eran prometidos era la misma ley que después del matrimonio. Cualquiera que nos haya hecho jurar, o en conjunto o individual, si nuestro Padre Celestial no está de acuerdo, o si nuestro Señor Jesús no está de acuerdo, ellos pueden anular eso y no hay culpa para nosotros. Eso es muy importante tener en cuenta, porque en todos estos sacrificios siempre está el sacrificio que representa la culpa, y siempre está la cosa de que hay que matar estos dos carneros que representan la culpa, y es culpa individual y culpa colectiva. Y el enemigo quiere que hagamos juramentos que no podemos cumplir, y él después quiere ser el acusador de los hermanos. O él quiere echarnos atrás toda la mala trayectoria de quién sabe cuántas personas que han representado mal al Señor en quién sabe qué épocas, y tenernos en una mentalidad de derrota, de pensar que nunca vamos a poder salir adelante, ni como individuos, ni como cuerpo de Cristo en conjunto. Y la verdadera obra de Dios es liberarnos de la carne, liberarnos de la culpa, que podemos ser sacrificios vivos ante Él para todo lo que Él nos ha dado sea de Él, para que podamos ser conscientes de que ahora Él va a obrar en y a través de nosotros, y Él va a ponernos a hacer cosas que sí son aceptables ante Él, donde Él sí puede recibir la obra de nuestras manos, y donde la obra de nuestras manos se va a ir en multiplicación, en vez de 1/10, 2, en vez de 2, 3. Y si uno comienza a sumar el número de esos sacrificios, la cosa va a un aumento. En otra parte dice que van a venir multitudes de todas partes a celebrar la fiesta de tabernáculos en Jerusalén, que es la ciudad de Dios. En Apocalipsis dice que los verdaderos de Dios son nacidos y su madre es la Jerusalén celestial. Y la cosa termina no con una fiesta de Pascua o una de Pentecostés, sino que las naciones van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es el ingreso otra vez a la presencia de Dios, que ha sido perdido para la raza humana. Que en ese día, dice Zacarías, que aún las ollas, aún los caballos van a decir santidad del Señor. Los reyes de Israel no pueden confiar en caballos porque eso es símbolo del hombre confiar en su propia capacidad. Pero el Señor sí aparece al final montado en un caballo blanco, en un pueblo de Dios que Él mismo ha limpiado. Muchas personas han estado en una reunión en alguna parte y alguien hablando que es que de parte de Dios, como pastor, como evangelista, como hacedor de milagros o qué sé yo, les ha hecho jurar algo que parece piadoso en el momento. Les han hecho jurar de que todas las mañanas van a leer la Biblia por 1 hora, o que cada 8 días van a ayunar y hacer vigilia, o que siempre van a orar por no sé quién, o que siempre van a asistir a tal parte o a tal reunión o a tal convención, y que siempre van a dar sus diezmos y sus ofrendas en tal parte.
y son muy buenos para hacer jurar esas cosas, pero eso quita la libertad del Espíritu Santo. La orden de nuestro Señor, después de que hubo 1500 años de haciendo juramentos, en la cual muchas personas no los pudieron cumplir, y después les cayó la maldición encima. La orden de nuestro Señor es no jurar, ni por el cielo, ni por Jerusalén, sino que nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no, y que más que eso da lugar al enemigo a entrar y a hacer estragos entre nosotros. Cuando el Señor llegó, después de 1500 años de promesas y juramentos de parte de personas del pueblo de Dios, la mayoría de los dirigentes religiosos no solamente no conocían al Señor, a Dios mismo cuando llegó, sino que estaban bajo la influencia de demonios. Ellos le dijeron a él, pero si somos hijos de Abraham. Y él dijo, no, ustedes no son ningunos hijos de Abraham, porque si fueron hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ustedes tienen su padre, y su padre es el mismo Satanás, y ustedes hacen la obra de él, que él ha sido mentiroso y homicida desde el comienzo. Y ellos le dijeron, pero usted está loco. Y él le dijo, entonces, ¿por qué están tramando para matarme? Y ellos dijeron, no, este señor tiene un demonio. Pero ¿quién estaba diciendo la verdad? Ellos eran los que tenían el demonio, y el demonio quería matar al Señor Jesús. Y una de las principales herramientas de trabajo del demonio cuando aparece como ángel de luz es poner a todo mundo a hacer juramentos que después no pueden cumplir, para después sumar y montar los sentimientos de culpa y así hacer que tienen que funcionar y asistir y sostener el culto que ellos han levantado. Si el verdadero evangelio se implementa, donde el Señor quiere matar el pecado y matar la culpa y ponernos nosotros como sacrificios vivos, sacrificios de paz. Paz quiere decir estar tranquilos, no más culpa, no más pecado. Otra vez restaurados, no solo en imagen de Dios, sino en plenitud. La vida verdadera de Dios en nosotros, no una réplica, no una copia, como decimos aquí, chiviado. Él quiere poner la vida de Él en nosotros, la misma vida de Él, por el legítimo Espíritu Santo de Dios. Y no seremos imagen y semejanza de Dios, como Adán. Él promete que cuando Él comienza una obra en nosotros, que Él es capaz de llevarlo a cabo. Y Él lo puede llevar a cabo de tal manera que cuando nosotros vemos al Señor, cuando el Señor viene, seremos entonces como Él, de la misma naturaleza que Él, de la misma calidad que Él. Eso es lo que promete el Señor. El Señor sí ha hecho unos votos con juramento. Y dice la Escritura, cuando Dios hizo el juramento, que como no encontró un poder más alto, juró por su propio nombre, que es por su propia naturaleza, que Él iba a hacer eso. No porque nosotros lo merecíamos, sino por su nombre, para no quedar mal, que Él sí es capaz de hacer lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que Él va a tener un pueblo que lo va a representar bien. Dios Padre ha dicho que Él va a tener una esposa de muchos miembros, compatible en todo con su Hijo Jesucristo. Que la esposa que está preparando para el Señor Jesucristo no va a ser como la esposa que preparó para Adán. La esposa de Adán fue preparada del mismo material de Adán. Adán era un varón, un hombre que Dios puso en libertad, con muchas cosas importantes, con acceso directo al trono de Dios en todo momento. Y Eva no salió de su costilla, la Escritura dice que salió de su costado, que es de su corazón. Pero ambos salieron de la tierra y eran terrenales, no eran celestiales. Y ambos eran susceptibles al engaño, a la tentación y al pecado. Y solamente se les puso una sola cosita que no podían hacer. Y preciso, por ahí fue la cosa. Y no demoró mucho. Parece que fue a los 12 años, pero eso es otro mensaje. Solamente 12 años ahí. En cambio, el Señor promete hacer algo en nosotros que no tendrá fin. De ponernos en un estado incorruptible para siempre. Si nosotros estamos dispuestos a pagar cierto precio. No podemos pagar un precio con la idea de comprar el cielo, porque no hay nada que podemos ofrecer que sería suficiente. Y eso no funciona así. El don de Dios es gratuito, no tiene precio, no tiene costo. Él lo ofrece a todos, pero si nosotros lo recibimos, va a tener implicaciones para nosotros.
No podemos vivir nuestra vida y la vida de Él a la vez. No podemos obedecer a dos señores. O tenemos que decidir por uno o por el otro. Él nos ofrece lo de Él. Él nos puede tocar de muchas maneras. Él puede hacer cosas para nosotros que no merecemos, así como hizo con el pueblo en el desierto. Agua de la roca, maná todos los días, zapatos que no se acababan, ropa que no se acababa, defensa de sus enemigos, acabar con el faraón que los tenía de esclavos. Dios pudo hacer todo eso, pero la mayoría de esa gente no lo apreciaron. Hicieron el reclamo, ¿por qué nos sacó de una tierra que fluía en leche y miel y nos metió aquí en un desierto terrible? Cuando Dios los había sacado de esclavitud y los tenía en proceso para meterles en la tierra de leche y miel. Pero no lo podían ver así. ¿Y Moisés? ¿Por qué tiene que ser Moisés y Aarón? ¿Por qué no podemos ser nosotros los líderes aquí? Y todos los que se autoproclamaron líderes murieron. La tierra hasta tragó a algunos. Todo eso tiene su simbología. Y toda la misma clase de cosas siguen pasando. Hay personas que siguen gozando de bendiciones de Dios todos los días, pero espiritualmente por dentro ya están muertos. Afortunadamente, el Señor puede hasta resucitar muertos. Y hay veces que es necesario una resurrección de la vida espiritual que una vez tuvimos. Y el Señor es capaz de hacerlo. No tiene que hacerlo, pero lo puede hacer. Podemos escuchar prédicas, podemos recibir tratos. El Señor nos puede bendecir mucho. Tenemos mucho de dónde agradecerle. Algunos han tenido visiones, revelaciones, pero lo definitivo, para quedar transformados, para poder vivir bien con Dios para siempre y no recaer a lo de Adán, lo que sella todo, lo que culmina todo, es un encuentro directo con la presencia de Dios. En un encuentro directo con la presencia de Dios, o quedamos destruidos o quedamos transformados. Algunos se han imaginado que el juicio final podría ser algo semejante. No sé. Pero sí sé que en el momento de encontrarnos con Dios, y todos tendremos que rendir cuentas ante Él, tarde o temprano, para unos será un día de gran alegría, y para otros sería un terror inmanejable. Para unos será una experiencia bastante solemne, bastante serio, pero sumamente agradable, y para otros será el fin de todo. El Señor es un juez justo, y Él se puede valer de cosas que para nosotros son aún insignificantes. En una de las parábolas del Señor Jesús, cuando Él dijo que el Padre iba a separar a unos a su diestra y les iba a entregar el reino, y la razón era porque ellos se habían portado bien con el Señor Jesús, que lo habían encontrado con hambre, le habían dado de comer, que lo habían encontrado con sed, que le dieron de beber, que lo habían encontrado en la cárcel, que lo habían visitado, que lo habían encontrado desnudo, que lo habían arropado, etcétera, etcétera. Y dijeron, pero nosotros no nos acordamos de nada de eso. Y le digo, cuando lo hicieron al más pequeño de los míos, lo hicieron a mí. Noten eso, hermanos, que el juicio final es por los frutos. Tiene que ver con ciertas obras, pero no son obras nuestras. Son las obras de Él. Los que tienen de verdad al Señor en su corazón, cuando es el momento de la prueba, van a responder bien, porque el Espíritu de Dios los va a guiar. Es posible ayudar a muchas personas, y la Biblia dice que debemos de ayudar, y que es importante ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ir al reino de Dios por ayudar a los pobres, ni por hacer cualquiera de las obras buenas que nosotros podemos imaginar, o por salvar a los niños, o por evangelizar no sé dónde. No, los que entran al reino son los que ayudaron al Señor en el momento que Él estaba necesitado. Y Él se representa en todo un cuerpo de muchos miembros. Y la única manera de saber quiénes son es dejarlos guiar por Él. Y más grave todavía, los que fueron a la perdición eterna, Él les dijo claramente, y no les dijo que, mire, es que vino el evangelista y dio la oportunidad para que oraran en la oración del pecador y ustedes no oraron y por eso se van a la perdición porque tuvieron su oportunidad y no lo acogieron. No, no fue así. Él no les dijo, mire, tuvieron la oportunidad de asistir al culto y a pagar su diezmo o ir a misa y llevamos muy bien aquí la contabilidad en el cielo y ustedes no lo hicieron. Y por eso
van para la quinta paila. Él nos les dijo, es que para mantener una verdadera vida cristiana hay que orar y hay que leer su Biblia. Y nosotros hemos notado aquí en los libros de contabilidad del cielo de que no leyeron la Biblia y no oraron. No figuren en ninguna vigilia. ¿Cómo les parece? Entonces, tristemente, lamentablemente, no hay más remedio. Hay que mandarlos a la perdición. ¿Por qué? Porque no figuran en ninguna de las cuentas. No, el Señor hace las cuentas de otra manera. Y esto es el libro aquí de los números. Las cuentas a la manera de Dios. En el Nuevo Testamento también, las cuentas a la manera de Dios. En los evangelios. El Señor les dijo a ellos, mire, yo estuve necesitado y ustedes no me ayudaron. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de tomar. Estuve desnudo, no quisieron compartir conmigo. Estuve en la cárcel, ni siquiera me visitaron. Y ellos dijeron, pero Señor, nosotros no nos acordamos nunca de haberlo visto así. Si hubiéramos sabido que era usted, Señor, hubiéramos hecho todo a nuestro alcance. El Señor dijo, cuando no lo hicieron al más pequeñito de los míos, no lo hicieron a mí. Esa es la parte que me preocupa a veces más. Porque de pronto, si uno se pone a ayudar a todo el mundo, de pronto ayuda a uno de los verdaderos del Señor, ¿cierto? Y califica. Pero de toda la gente que vienen pidiendo ayuda, y a veces tristemente no podemos ayudar a todos, ¿a quién vamos a ayudar? La única manera de asegurar de que no damos la espalda a un verdadero enviado del Señor es si nosotros tenemos el mismo espíritu por dentro. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios por dentro, si nosotros estamos bajo la guía del verdadero Espíritu de Dios, si nosotros hemos recibido discernimiento de Dios para no seguir un espíritu que no es Él, si nosotros somos verdaderas ovejas de Él, vamos a escuchar la voz de Él y no otra voz parecida. Y Él va a asegurar. Algunas veces me ha pasado que viene alguien pidiendo algo y yo le digo que no, y después un pesar en el corazón. Y el Señor quiere ponernos a funcionar desde el corazón de Él. Mire, David tuvo el corazón según el corazón de Dios. Aun cuando él cogió un poquito de la ropa de Saúl y se lo cortó, dice que su corazón lo golpeó. De tal manera que tuvo que ir y enderezar eso. Aun cuando Saúl venía buscando la vida de David. Así era de sensible el corazón de David. David hizo muchas cosas que nosotros tal vez no hubiéramos hecho. Pero por encima de todo, David quiso tener el Espíritu de Dios conduciendo su vida por encima de todo. Quiso tener la disciplina de Dios encima y lo tuvo y terminó bien. La única manera de estar en el grupo que es en el juicio final es si el Señor conduce nuestra vida. Si el Señor nos muestra quiénes son nuestros hermanos verdaderos. Y nuestros verdaderos hermanos, los que son los verdaderos del Señor, la idea clara por toda la Escritura es que deberíamos de tratarlos como si fuera el mismo Señor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender las cuentas desde su manera de verlos, que los podemos entender ahora, Señor, que podemos responder ahora según su voluntad, en cada circunstancia y con cada persona que encontramos a través de cada día, para no tener sorpresas más adelante, Señor. Permítasenos, Señor, que si hemos equivocado, si no hemos sido sensibles a la voz de su Espíritu, que podemos entrar, Señor, a celebrar espiritualmente estas fiestas solemnes, para buscar lo suyo en limpieza, Señor, para sacrificar los sacrificios, Señor, verdaderos, para poder llegar, Señor, a estar en pacto, en convenio, para que la obra de nuestro hermano sea aceptable, sea agradable, Señor, para que podamos cumplir, Señor, con su palabra, con su ley, por el Espíritu, para que podamos ser fructíferos y ser multiplicados, Señor, para que lo que hacemos, Señor, en su nombre puede tener efectos secundarios y multiplicados. Permita, Señor, que nuestra vida no sea estéril, que podemos llegar a madurez, Señor, y ser multiplicados por su Espíritu. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos,
en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.